Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y en el video de hoy quiero que hablemos un poquito sobre los juicios, la aprobación, la aceptación, la envidia. Y vamos a hacer esta reflexión desde el lugar de esa famosa frase que habrás visto por las redes sociales, en alguna imagen, que dice que la pregunta que mayor sueños ha matado en la historia es el qué dirán y qué dirá la gente si yo hago lo que yo quiero, ¿no? Entonces, a partir de eso vamos a hablar como tema disparador sobre los juicios, el qué dirán y esa aprobación, ¿no? Porque constantemente estamos buscando no estar en desacuerdo con los demás, que nos aprueben, que nos validen. Y bueno, y si viste alguno de mis videos, si no te invito a que los veas, vas a entender de qué estamos hablando, por qué te va a sonar conocido, ya lo hemos nombrado. Y si no, acompáñame en la reflexión para que podamos profundizar un poco. Vivimos creciendo condicionados, porque cuando somos chicos solemos darle exclusiva aprobación y validez a lo que nos enseñan nuestros padres y estamos constantemente buscando ser aquellos niños correctos, que nos portemos bien, que nos aprueben y ponemos todo nuestro poder personal en que un otro adulto a cargo nuestro nos defina y nos diga cómo vivir, cómo crecer, qué hacer, qué está bien, qué está mal y demás. Y es lógico y es la forma en que tenemos de valernos y crecer, porque en realidad por nosotros mismos no podemos sobrevivir. Necesitamos mamá, papá y alguien que se haga cargo de nosotros, o alguien adulto a cargo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Desde la mentalidad del niño, la palabra de mamá, de papá o el que sea que esté a cargo y que lo esté cuidando, es adulto referente y demás, es incuestionable. Y es normal también, no tenemos esa capacidad de pensar, che, lo que me están diciendo está bueno, no está bueno, yo decido. No tenemos incorporado eso. Entonces le damos exclusiva validez. Y a veces nos dejamos definir por cosas como, no sé, sos desordenado, no puedes sacarte un 10 en el colegio, no te da la cabeza, qué sé yo, cualquier cosa que nos puedan llegar a decir, hasta incluso cuando no sea la que nos digan todo el tiempo, sino que nos hayan dicho en algún momento en especial y eso nos quedó más marcado que el resto de cosas que nos venían diciendo, porque emocionalmente ese momento tenía otra carga. Entonces a mí quedó más grabado eso que otra cosa. Y así vamos creciendo y condicionando nuestra personalidad, armando y construyendo una personalidad según lo que siempre nos dijeron los otros de nosotros mismos y aquellos adultos responsables de nosotros, y después va pasando y se va reforzando con la gente con la cual interactuamos, los chicos en el colegio, las maestras, la sociedad y demás, los grupos de amigos y demás. El tema es que también tenemos como una tendencia a obtener esa aprobación, más allá de que crecimos de esa forma y nos educaron así y es una tendencia natural por esto, buscar esa aprobación. Tenemos esa tendencia natural de tratar de pertenecer, de no quedar aislados y de pertenecer al grupo familiar, pertenecer al grupo de en la escuela, no sé, los chicos que sean los buenos alumnos, los que apruebe la maestra, los que más quieran, después en la adolescencia al grupo de amigos que elegimos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos seres sociales, es obvio que vamos a tener esa tendencia a pertenecer a un grupo. Y pertenecer a un grupo, ¿cómo podemos saber si pertenecemos o no? Cuando nos dan esa aprobación, cuando nos validan. Entonces esto es un poco contradictorio, porque si yo siempre me tengo que validar, o por lo menos crecí creyendo que me tenía que validar por la aprobación de un otro, entonces ¿dónde queda lo que yo realmente quiero y cómo estoy viviendo la vida? Si la estoy viviendo en función a lo que yo quiero o a lo que el otro me está diciendo para poder obtener esa aprobación. Y así vamos como construyendo una personalidad según los condicionamientos de otros, según las ideas de otros,
según las aprobaciones que obtengamos o no, según si haciendo ciertas conductas y obteniendo ciertos resultados obteníamos o no la aprobación, ni hablar del premio castigo. Entonces todo eso se va como formando y fijando en esa mentalidad, en esa personalidad que vamos construyendo, y llega un momento que eso nos limita. No a todos, seguramente hay gente que es feliz viviendo así, pero algunos otros se van dando cuenta a medida que van creciendo que, no sé, siguieron la carrera que la familia esperaba que siguieran, que siempre hicieron lo que se esperaba de sí mismos y no lo que realmente querían hacer, que quizás se forzaron a formar una familia cuando no tenían ganas de tener una familia, se forzaron a casarse cuando no querían casarse, cuando hubiesen preferido estar sin pareja, un montón de situaciones, que tienen un trabajo que no les gusta y un montón de otras situaciones que se van dando cuando empiezan como esos conflictos de ver, che, pero esto yo no lo quería, ¿por qué lo hice? Y empezamos a ver como que vivimos una vida para obtener esas aprobaciones, ¿no? Entonces llega un momento que nos planteamos, ¿estamos viviendo la vida que queremos? ¿Somos quienes queremos ser o somos los que buscamos todo el tiempo esa aprobación? ¿Para quién vivimos nuestra vida? ¿Para nosotros mismos? ¿Para sentirnos bien y realizados? ¿O para obtener aprobación y pertenecer a? Porque lo que nos vamos dando cuenta es que nos cuesta mucho plantarnos ante una mayoría y ser el que opine distinto, porque eso sería equivalente a que nos quiten esa aprobación. Entonces se requiere como un carácter más fuerte o con una decisión más clara de qué es lo que yo quiero y lo que no quiero, cuál es mi opinión y cuál no, para poder hacerlo. Y muchos prefieren callarse. Y no solo callarse, sino que llevarlo a seguir perteneciendo a un grupo que quizá no encajan. Entonces llega un momento que se hace necesario empezar a reevaluar esas cuestiones y empezar a ver desde dónde actuamos. Si actuamos por motivaciones propias, si actuamos por condicionamientos, si actuamos para contentar a otros según las expectativas de los otros, y qué es lo que realmente queremos. Y en este punto, los juicios que hacemos sobre otras personas en realidad pueden ser una guía. No estamos diciendo que vayas y juzgues a todo el mundo, para nada, pero que si sos una persona que te encontrás constantemente juzgando al otro y para todo siempre tenés un juicio sobre otra persona y andás criticando a la gente y demás, también podés ver que tiene una función que te puede ayudar a salir de ese lugar, porque la verdad que no es un lugar agradable, ¿no? Y entonces te puede ayudar a entender por qué estamos constantemente juzgando al otro. Y esa función es que en realidad el juicio habla mucho más de mí mismo que del otro. ¿Por qué? Porque yo lo que juzgo en otro en realidad es lo que yo juzgo de la idea mía propia que tengo sobre ese otro. Yo puedo ni conocer a la otra persona, pero según la idea que yo me hice de esa persona, armo un juicio y lo condeno por cierta cuestión. O la crítica, porque estamos hablando de juicios y críticas negativas. Entonces, también vale para lo positivo, pero en este caso vamos a concentrarnos en los negativos, que son los más dolorosos, ¿no? Y cuando uno se encuentra que vive juzgando a la gente, ¿qué es lo que sucede? En realidad, seguramente, estoy en conflicto con lo que yo veo de los demás que no apruebo, pero en realidad es esa información que a mí me puede servir para entender qué es lo que no estoy aprobando yo de mí mismo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Si todo es una idea mía sobre el otro, porque yo no lo conozco a tal punto para hacer ese juicio, hasta incluso con la gente que sí conozca, es mi idea sobre lo que el otro está haciendo, es mi juicio, es mi interpretación del otro o de lo que está haciendo el otro o de lo que está opinando, lo que realmente me lleva a mí a hacer un juicio. Entonces es mío y entonces puedo ver qué es lo que hay dentro, cuáles son mis ideas, qué es lo que estoy pensando. Y entender que eso, así como lo pienso y lo veo en un otro, en realidad también forma parte de mi diálogo interno. Y si yo me encuentro en esa situación,
o si vos te encontrás en esa situación, te invito a que lo pruebes. Fíjate lo que siempre juzgás en los demás. Si vivís criticando, no sé, por ejemplo, que hay gente que es soberbia. Fíjate si vos no estás siendo un poquito soberbio y hace un autoanálisis. No se lo tenés que reconocer a nadie, es solamente a vos mismo. Pero con honestidad y empezá a pensar, a ver, si yo veo que todo el mundo es soberbio y si siempre me molesta que la gente sea soberbia, entonces tengo que ver por qué digo soberbio y no otra cosa. Y empiezo a evaluar y me voy a encontrar que yo también he sido soberbio en un montón de otras cosas. O que la gente me suele decir eso. Entonces también quizá yo creo en eso, lo alimento y encima me sale y encima lo critico y lo juzgo. Entonces eso es una proyección de algo que estoy haciendo yo. Y eso me da la información, lejos también está la parte negativa, pero más que quedarme en la parte negativa de sentirme mal porque soy soberbio y juzgo a los demás, entonces eso me puede dar la información de qué cosas tengo que trabajar, qué cosas tengo que rever, por qué soy tan soberbio, qué es lo que está pasando, qué juicios tengo, qué tengo esas ideas de que soy más menos, quizás estoy compitiendo con un otro, tengo que saber más siempre, tengo que ser el que siempre sepa todo, los demás no saben, yo siempre sé, y esas cuestiones, ¿no? Entonces, desandando esas ideas nos vamos dando cuenta de nuestras verdaderas limitaciones, porque cuando yo me conecto con la humildad y me doy cuenta, ya estoy dejando un poquito de alimentar esa soberbia y estoy conectándome con la humildad y el reconocimiento de que quizá no sea tal cual lo pienso y que hay otras personas que pueden tener sus opiniones y son tan válidas como las mías, que no necesito sabérmelas todas y que de hecho no me las sé todas, porque hay un montón de otras cosas que no sé. Entonces eso me va llevando a un autoconocimiento, me va llevando a un proceso de maduración, de reconocimiento, de humildad, de trascender esa limitación que era la soberbia que me estaba molestando. Esto es un ejemplo, ¿no? De trascender justamente ese ejemplo con la soberbia, de trascender esa limitación que me estaba haciendo sufrir, que me estaban marcando los demás, que yo marcaba sobre los demás. Y todo eso gracias a que pude reconocer que los juicios hablan más de mí que del otro. Entonces, la idea de este video es invitarlos a evaluar esas cuestiones. Y con la envidia, que habíamos nombrado también, es cuando yo envidio a otra persona es algo que yo considero que yo no tengo y que el otro lo tiene, me lo está mostrando y eso me genera envidia. Con la envidia lo que pasa es que también pasa con los juicios o con la soberbia, justo el ejemplo, es que nos cuesta reconocer que tenemos envidia. Entonces las disfrazamos y la disfrazamos para nosotros mismos y para los demás también. Nos decimos muchas excusas y muchas críticas en realidad sobre los otros esconden una envidia. Y nos gustaría ser lo que nos están mostrando, que también es una idea nuestra sobre eso, no sabemos si es tan cierta o no, pero esa idea que nos hicimos de que el otro, no sé, por ejemplo, tiene mucha plata, a mí me gustaría tener mucha plata, pero yo no reconozco que estoy envidiosa de esa persona, entonces puedo hacer juicios como, ay, lo único que le interesa es la plata, es muy materialista, pero después dentro mío, si evalúo con un poco de honestidad, me doy cuenta que a mí me gustaría tener eso. Y que como no lo tengo y el otro me lo muestra, entonces necesito criticarlo y disfrazo mi envidia con un juicio, una crítica, una desvalorización o al no es tan importante. Y me hago toda una justificación para no reconocer que realmente es un deseo mío, que me gustaría y que lo estoy, además estoy juzgando mi deseo, estoy limitándome a alcanzarlo porque lo considero que no, que quizás no está bueno, que no sería políticamente correcto decir si me gustaría tener tanta plata como tal o más, o me gustaría tener más plata, o soy materialista, o lo que sea, ¿no? Son todos ejemplos. Entonces, empezar a ver que también esa envidia nos hace entender qué es lo que pensamos de nosotros que nos falta, pero que a la vez nos gustaría tener, que nos está hablando de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestras quizá metas, y que como no las estamos cumpliendo, esas frustraciones salen proyectadas hacia un otro. Entonces ahí empiezas a ver cómo el otro te viene a mostrar como espejo
tus proyecciones, tus ideas, tu relación con vos mismo, todo lo que vos crees que te falta, que no tenés, lo que vos crees de vos mismo, pero que lo decís hacia un otro, y empezás a encontrar un camino de ir hacia el interior y reconocer que todo eso es tuyo, pero no para culpabilizarte, sentirte mal y criticarte o juzgarte de buena o mala persona, sino para empezar a encontrar tu propio camino y hacer esa especie de desapego o cortar un poco el cordón de dejar de vivir para los demás o para mi familia o para las expectativas de otro y empezar a hacer mi propio camino y empezar a seguir mis propias motivaciones internas, mis deseos, mis objetivos, lo que yo prefiera y no lo que el otro siempre me está mostrando, me dicen, mucha gente, hasta incluso desde el cariño, no, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y quizá te están limitando porque no sea esa forma, o hablan de sus miedos y te proyectan tus miedos a vos, y uno quizá desde el miedo del otro empieza a creer que no es posible, y en realidad internamente estaba súper seguro que lo podía lograr, y hasta que el otro le dijo eso es imposible. Entonces se juegan un montón de otras cuestiones, pero todas estas cuestiones son grandes indicadores para que miremos adentro, empecemos a entender que lo que vale es lo que nosotros consideremos cierto, y si nosotros consideramos cierta la opinión del otro por sobre la nuestra, vamos a estar viviendo una vida hacia afuera, hacia los demás, buscando siempre esa aprobación y siempre dándole más prioridad a lo que piensen de nosotros que lo que realmente querramos. Y son elecciones, no es que haya que hacerlo de una u otra forma, ¿no? Habrá gente que le gustará vivir así y lo seguirá haciendo, habrá otros que no les gusta y no saben cómo hacerlo, entonces tomando conciencia de estas cosas van a ir haciéndolo en su proceso. Y otros que lo aprendimos porque nos molestaba, porque nos incomodaba, porque además nos generaba mucho conflicto con los demás y lo entendimos de otros lugares. Y no sé, muchas otras opciones más también debe haber. Y cada proceso y cada persona puede elegir, es válido y decide todo el tiempo, aunque lo haga inconscientemente, sin darse cuenta y alimentando esas conductas. Entonces, para los que estén en este camino de autoconocimiento, todo aquello que estuvimos nombrando, los juicios, la necesidad de aprobación, el si me importa más lo que dicen los demás que lo que yo quiero, las envidias y todos estos temas que estuvimos nombrando son grandes indicadores de lo que está dentro mío, que yo me estoy proponiendo descubrir y que voy descubriendo en este camino para redireccionar la vida y la energía hacia donde realmente quiero ir y empezar a dar esos pasos. Entonces, no entrar en conflicto, ni culpas, ni castigos, ni juicios con nosotros mismos por habernos encontrado o reconocido en esas situaciones, sino trascenderlo y aprender a usarlo a nuestro favor. Es un poco como los miedos, me da tanto miedo, no sé, hablar en público, y bueno, claramente hay un deseo mío de hablar en público, pero no me animo. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, cada oportunidad que tengo de hablar en público lo hago, me esfuerzo, lo voy a hacer con miedo al principio, por supuesto, pero me voy a demostrar que lo puedo superar y que era lo que realmente quería y que lo disfruto. Entonces, es como tomar las oportunidades y dejar de quedarnos en esos lugares de víctima y culpándonos a nosotros o culpando al otro, y tomar las oportunidades que se nos presentan y reconocer que el otro en realidad en estos casos es nuestro gran maestro, porque nos invita a mostrarnos lo que realmente queríamos redescubrir en nosotros y no sabíamos por dónde empezar. Entonces este video busca eso y ojalá que los inspire a cambiar un poco la mirada que se tiene y a buscar mayor aceptación, que sería lo opuesto a los juicios, y empezar a aceptarnos a nosotros mismos en vez de andar juzgándonos de políticamente correcto e incorrecto lo que pienso, lo que siento, lo que digo, y con humildad aceptar, reconocer y en todo caso, si no me gusta, transformarlo. Pero aceptándome a mí, también voy a empezar a ver que puedo aceptar al otro tal cual es, en vez de juzgarlo.
y así vamos a mejorar también nuestras relaciones con los demás. Vamos a no entrar en esos conflictos que hasta el momento estaban porque no entendíamos que era lo que nos quería decir esa situación y por eso las generábamos. Eran oportunidades seguramente que nos generábamos para darnos cuenta, pero no lo podíamos hacer. Y es momento de, con la aceptación, entender cómo, si yo puedo aceptar que son mis ideas, que están diciendo mis ideas de mí. Y si no me gusta, lo cambio. Pero lo cambio conmigo. Y así de esa forma es como que yo voy cambiando internamente y después se ve que más allá de que el otro no cambie, la situación externa no cambie, yo lo abordo distinto, tengo otra actitud, estoy más en paz conmigo y no me ando culpando, me siento mejor y hasta incluso voy buscando cumplir lo que realmente quiero y no lo que el otro me demande o yo crea que el otro está esperando de mí, porque a veces ni siquiera es cierto. Bueno, espero que este video les haya gustado, los inspire a pensar y repensar estas cuestiones desde nuevas miradas y espero que nos dejes un comentario, un me gusta o compartas el video. Chao.